Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Os hablaba la semana pasada de la vocación y de la vocación consagrada, de la vocación sacerdotal y religiosa. Y, siguiendo el Evangelio del domingo pasado, la clave de aquel Evangelio estaba puesta en la comunicación con Jesús, en la relación con Jesús. Es decir, lo primero es encontrarte con alguien, Jesús, que llena tu corazón, que llena los vacíos que un tipo de vida como la nuestra, y la de antes también, inevitablemente te deja. Te hacen promesas de felicidad, no solamente esas promesas que hacen algunos hombres a algunas mujeres: te trataré como una reina, que después no es precisamente eso, ¿verdad? Promesas de que con esto, con aquello, con este trabajo, con dinero, viajando, vas a ser feliz. Promesas. Y las promesas generalmente no se cumplen. Te queda un hueco, un vacío. Ese vacío solo lo puede llenar Dios. Hoy el acento del Evangelio, siguiendo con el mismo tema, se pone en otra cosa, en el trabajo en sí. Jesús se encuentra, es otro evangelio distinto, es decir, es otro evangelista distinto, pero está contando el mismo acontecimiento. Jesús se encuentra con unas personas que tienen una profesión, que tienen un proyecto de vida. No es un proyecto malo, no eran ladrones, no eran asesinos, eran, gente sencilla, ¿no? Eran trabajadores, pescadores concretamente. Y les dice, con este ejemplo: venid conmigo, os voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, lo que estáis haciendo está bien, tú quieres ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, incluso político, porque hay gente para todo, como decía el torero, ¿no? Es decir, pues tú quieres ser esto, vale, pero yo te voy a ofrecer un trabajo mejor. No en el sentido de un trabajo mejor pagado, sino un trabajo que te llene más, que dé más sentido a tu vida. Las dos claves de la vocación, por lo tanto: el encuentro con Jesús, el encuentro con alguien que te llena, y también un trabajo por hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo recuerdo cuando yo era joven, hace ya muchos años, pero algunos de vosotros os acordáis también, ¿no? A mí me tocó vivir, siendo muy joven, eso sí, me tocó vivir la última etapa de Franco. Es decir, yo estaba recién llegado a la universidad cuando todavía estaba Franco aquí. Recuerdo perfectamente las entradas de la policía, lo que llamaban entonces los grises. Entrada a caballo en la universidad, en la Facultad de Ingeniería Agrícola donde estudiaba. Después me tocó, más adelante, en biología, correr y subir las escaleras. Las escenas de los 17 y 19 años no las olvidaré en la vida. En aquel momento, con eso no quiero decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en aquel momento, ciertamente, muchos de nosotros, de los que teníamos esa edad, 17, 18, 20 años, éramos gente con ideales. Soñábamos con la libertad de la patria, la democracia, muchos de estos ideales muy bien manipulados por el Partido Comunista, las cosas como son. Ponían una bandera y se llevaban a muchos ingenuos detrás. A mí no me llevaron porque yo dije: estos no van con Dios y yo quiero estar con Dios. Pero teníamos ideales. ¿Qué queda de eso hoy? No solo qué queda de aquellos idealistas del mayo del 68, ¿qué queda de eso hoy? Después se pasó, estoy generalizando, pido por lo tanto disculpas, pero después se pasó a que el ideal era tener un buen trabajo. Tener un buen trabajo era importante. No está mal, ¿no? Hoy ya no hay ni siquiera eso. Hoy muchos de estos adolescentes y jóvenes
no quieren tener trabajo, quieren tener un sueldo, que no es lo mismo. No es lo mismo tener trabajo y querer trabajar que tener ganas de cobrar un sueldo. No es igual, ni mucho menos. El objetivo no es ganar dinero, no ese es el objetivo. El objetivo es gastar dinero, que no es lo mismo. Es decir, resulta muy difícil hoy hablar de un ideal, el que sea, en este caso, el ideal de hacer algo por los demás, a personas que no tienen otro ideal más que gastar lo más posible, trabajando lo menos posible. Es un problema gravísimo. Es que, estoy, repito, generalizando, es que no hay materia prima. O sea, es que tú hablas a un muchacho hoy de hacer algo grande, de entregar la vida por una causa, y te mira diciendo, ¿de qué planeta ha venido? ¿De qué estrella lejana? No hablamos ni mucho menos el mismo idioma. Es cierto que queda una minoría, eso sí, tampoco se hará, digo yo, una minoría muy ridícula, ¿no? Numéricamente hablando, pero es solo una minoría. Ya os he dicho muchas veces, he tenido la desgracia de no haberme fijado bien y vivo al lado de una discoteca. Estos viernes por la noche y estos sábados por la noche son de verdadera pesadilla. Y no tanto por la discoteca, que seguramente que le han puesto varias denuncias y ya se ha controlado, sino porque en la plaza es una cosa de orgía. Estos muchachos, es una cosa tremenda, hasta las 6, las 7 de la mañana bebiendo en la calle. Es decir, ¿cómo vas a ir a plantear a uno de estos chicos algo que sea, no digo ya la vocación sacerdotal o religiosa, sino algo que tenga simplemente generosidad, entrega, capacidad de servicio, de sacrificio? ¿De qué? Cuando el único objetivo, vuelvo a repetir, es emborracharse lo más que puedan, no digo ganar, sino gastar de donde sea y a cargo y a costa de quien sea. Aquí se cumple, por desgracia, cada vez más aquello de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Es decir, es una situación en que realmente la cosa se complica mucho. Queda una minoría. ¿Por qué el Señor decía que había que hacerlo? En el Evangelio de hoy y en la carta que hemos escuchado de San Pablo, en los dos lo dice por el mismo motivo. El momento es apremiante. El momento es apremiante. Y es que de verdad, en aquella época, el momento era apremiante. Había llegado Cristo, el reino de los cielos estaba cerca. Había que trabajar para evangelizar. Hoy el momento es apremiante. Es una situación, por lo menos yo tengo esa impresión, quizá porque ya soy muy mayor, pero es una situación de caos absoluto en todos los sentidos. El momento es apremiante y por eso merece la pena no construir una casa, sino construir personas. No curar cuerpos, sino curar almas. No defender los derechos de alguien que será inocente o culpable, sino defender los derechos de Dios, el gran inocente maltratado. Es decir, esa visión que hace Jesús, ese planteamiento que hace el Señor, de ya no vas a ser pescador de sardinas, sino que vas a ser pescador de hombres, es la que hoy hay que volver a decir. El momento es apremiante. Mira cómo estamos, mira cómo está la sociedad que nos rodea, mira cómo está esta gente joven, probablemente sin culpa, o al menos sin toda la culpa. Unido a esto, quiero referirme, aunque sé rápidamente, a un acontecimiento de esta semana. El Papa, como sabéis, ha estado en Chile, ahora se encuentra ahora mismo en Perú, y en Chile ha sido un viaje durísimo. Me atrevo a decir que el más duro de todos los que ha hecho hasta ahora, incluso más que el viaje a Birmania, que fue bastante difícil. Ahí había un problema, el problema de fondo, había varios problemas, ¿verdad? Pero el problema de fondo era que un famoso sacerdote chileno había sido acusado y condenado con razón por pederastia reiterada, y que de este sacerdote, que tenía mucha mano con las vocaciones, de su grupo habían salido 3 obispos. Uno de esos obispos era acusado por las víctimas de encubridor. El Papa se ha negado a retirarle, le ha dicho claramente ante los periodistas, no hay una sola prueba contra él. Palabras literales del Papa. Y se lo han comido vivo. Los ataques contra el Papa han sido durísimos, han sido demoledores, y eso naturalmente
ha influido en el éxito de la visita, porque cuando los medios de comunicación empiezan a darte, pues te dan. Repito, seguramente es el momento más difícil que ha pasado el Papa en su pontificado y que está coleando, porque esto no ha terminado. Quizás sea un cambio, un punto de inflexión en la popularidad del Papa, no lo sé. ¿Pero por qué os hablo de esto? Porque también es un elemento de vocación. Todos los que, por ejemplo, trabajáis con jóvenes profesores, incluso trabajáis con seres humanos como los médicos, y por supuesto nosotros los sacerdotes, estamos pendientes de un hilo. Cualquier persona te puede acusar de lo que sea. En un mundo en el cual no se necesitan pruebas para nada, está perdido. De verdad, está perdido. Por eso cuando tú hablas a un chico de consagrarte a Dios por amor a Jesús y por amor a una empresa que es salvar a los hombres, ayudarles a que encuentren la felicidad, que no la van a encontrar en el gasto, que no la van a encontrar en la borrachera o que no la van a encontrar en el sexo. Cuando tú te dedicas a esto, al menos a mí y a los muchachos que están en el seminario, les viene enseguida una sospecha, un miedo. ¿Qué me puede ocurrir? Me puede ocurrir una acusación en falso. Me puede ocurrir que me monten un lío, por lo que sea, para sacar dinero, por ejemplo, o por una venganza. Repito, esto a los profesores también les sucede. Y si nosotros no tenemos la certeza de que nos defienden, es para decir, apaga y vámonos corriendo. Sálvese el que pueda, porque cualquiera está vendido. Por eso es muy importante lo que el Papa ha hecho esta semana. Y justamente cuando le están criticando los medios de comunicación, es cuando nosotros tenemos que apoyarle. El Papa ha hecho lo que tenía que hacer, defender a un obispo que sin pruebas estaba siendo acusado. Ha hecho lo que tenía que hacer, porque defendiendo a ese obispo, Monseñor Barros, él ha dicho claramente, no hay una prueba contra él, no le quito de obispo. Defendiendo a ese obispo, nos ha defendido a todos los sacerdotes. Es decir, el Señor nos pide que demos la vida por él. Por amor a él y por amor a la gente con la que trabajamos, tenemos que estar dispuestos a dar la vida. Pero también tenemos que tener las espaldas guardadas, si no, estamos perdidos. Os lo digo porque es probable que a lo largo del día de hoy o mañana, o ya lo habéis visto quizá estos días pasados, hayáis ya leído, escuchado, visto críticas contra el Papa. El Papa ha hecho lo que tenía que hacer. Y tenemos que apoyar al Papa en este momento porque está siendo acusado injustamente de tapar a un obispo que era encubridor. Si no hay pruebas, se tiene que mantener la presunción de inocencia. Esto vale, por supuesto, también para otros, es decir, no solamente para los curas o los obispos. Vuelvo a repetir, pobres de los profesores en este momento en que estamos viviendo. Pero vivimos también a otros niveles. El debate, por ejemplo, sobre Woody Allen y si es verdad que abusó o no de sus hijos que tuvo con Mia Farrow, es un debate de actualidad. Bueno, yo he visto hoy un artículo en El Mundo sobre este tema, y no digamos el de otros famosos de Hollywood, que seguramente han obrado mal. Pero desde el momento en que desaparezca la presunción de inocencia, que fue la base del derecho romano, desde ese momento aquí nadie se salva. Ni los curas, ni los obispos, ni los profesores, ni los médicos, ni los abogados, aquí nadie se salva. En este momento tenemos que apoyar al Santo Padre porque precisamente es ahora cuando más nos necesita. De pie, por favor.